Tercer domingo de Adviento. Leemos del Evangelio según San Mateo. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo: ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alégrense. Alégrense siempre en el Señor. Aquella recomendación paulina, aunque no esté contenida en las lecturas de este fin de semana, bien puede servirnos de síntesis de este tercer domingo. Alégrense. Alégrense siempre en el Señor Jesús. Este tercer domingo es conocido en la liturgia como el domingo Gaudete, el domingo del gozo. Regocíjense. La primera lectura del profeta Isaías así nos dice: regocíjese el desierto y la tierra reseca, alégrese y florezca la estepa. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan pues los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes. Digan a los que están desalentados: sean fuertes, no teman, ahí está su Dios. Bien, es el motivo de alegría de este tercer domingo, la cercanía del Salvador. Y entonces se nos invita a animarnos, a robustecer a aquellos que se sienten debilitados, a consolar a los tristes. Y el mismo profeta dirá que el signo de esta cercanía del reino es que los sordos oyen, que los mudos hablan, que los paralíticos caminan y que a los pobres se les anuncia un tiempo de gracia, el año de la salvación. En la segunda lectura, el apóstol Santiago nos exhorta: tengan paciencia, hermanos, hasta que llegue el Señor. Miren cómo el sembrador espera el fruto precioso de la tierra
aguarden pacientemente hasta que caigan las lluvias, florezca la semilla, el fruto sea abundante. Tengan paciencia, nos dice el apóstol Santiago, y anímense porque la venida del Señor está próxima. Esta obra de consuelo, de reanimación fraterna, de alentarnos unos a otros, parece que es lo propio de este tiempo del Adviento que estamos transitando, el tercer domingo, como decíamos, llamado Gaudete, domingo del gozo, del regocijo, del estremecimiento. El Evangelio nos trae una pregunta del Bautista. Él había preparado un pueblo bien dispuesto. Y en la tradición no sinóptica, sino la del Evangelio de Juan, él mismo señala, este es el Cordero de Dios. Pero también es cierto que su mensaje anunciaba un juicio inminente. Lo recordamos, ¿no? El hacha está en la corteza del árbol. Viene el día del Señor, recogerá lo que es bueno y útil, lo que ha dado fruto y es fecundo en sus graneros, y lo que nos sirve bueno, pues será echado al fuego y será consumido. Y ahora la predicación del Señor Jesús le hace preguntar, ¿eres tú el que debemos esperar? Claro, el Señor no se muestra como el que viene a traer un juicio inminente, sino el que viene a traer una salvación que sí es urgente, que sí es inminente. Se da una renovación de todo el mensaje salvador y una profundización. Claro, en Jesucristo se expresa plenamente, hay una epifanía de la salvación. La economía de la salvación, la economía del anuncio del reino, llega a su plenitud en él. Y entonces Jesús le responde a Juan con las palabras de Isaías. Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Den testimonio de lo que han visto y oído. Los ciegos ven y los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Le dice Jesús a Juan, la buena noticia es anunciada sin ningún tipo de obstáculo. La buena noticia se difunde con gran libertad. Un gran ardor, el ardor de Dios va siendo anunciado y depositado en los corazones de los que creen. Y la realidad de los hijos que el Señor ha llamado y elegido es transformada. Los pequeños pueden ser de Dios y gozar de su gracia y de este tiempo pleno y gozoso de salvación. Y Jesús con gran caridad, frente a la pregunta de Juan, para cubrir cualquier aspecto de duda que pudiese quedar sobre él, lo elogia frente a los contemporáneos. ¿Qué han ido a ver? No alguien que habla a la corte de los reyes o en los lugares de los famosos. Han ido al desierto a ver un profeta, alguien surgido del misterio. Y es el más grande que ustedes han conocido hasta ahora. El más grande de los profetas. Es ese otro Elías que tenía que volver para anunciar como precursor la venida del Mesías, del Salvador. Y sin embargo, cualquier pequeño que conoce el Evangelio de la Salvación, cualquier pequeño
que se encuentra con Jesucristo es más grande que Juan. En el sentido de que con Juan termina de alguna forma la economía de la primera alianza y se inaugura como una introducción de la alianza definitiva que nos llega con Jesús el Mesías. Y ahora todo el que se acerca a Jesucristo, todo el que entra a participar de esta economía de la nueva y definitiva alianza, tiene abierta la plenitud de Dios, la plenitud de la salvación. Ay, mis queridos hermanos, cuánto bien nos haríamos alegrándonos en Jesús, regocijándonos en Él. Cuánto bien habría en la iglesia si cada uno de nosotros, discípulos, por el trato frecuente, íntimo, por ese trato de amistad, tuviese esta alegría como a flor de piel. No hablo de un emocionalismo, no hablo de una postura fingida, no hablo de un gesto exacerbado pero exterior. Hablo de este gozo profundo del corazón que está en Jesús, del corazón humano que se ha adentrado en el misterio del corazón del Señor. Hablo de aquel que vive alianza y alianza de amor. Joven por enamorado, joven por enamorada, varones y mujeres que gozan del amor primero y que lo han hecho crecer y se ha robustecido en ellos y ahora es ardiente, resplandeciente, transfigurado. Ay, hermanos, esta es la vocación de la iglesia. Anunciar alegría y gozo en el Señor Jesús, nuestro Salvador. Anunciarle a todo el mundo que todo lo podemos en Él, que todo lo vivimos en Él. Anunciar por doquier y sin desmayo que el Señor es nuestra esperanza. Que pase lo que pase, no nos separaremos de Él. Creo que venimos de un tiempo difícil, ¿no? Aquellos años de la pandemia donde hubo mucha incertidumbre, muchas respuestas distintas. Yo me alegro en aquellos años de la pandemia de haber podido permanecer también en la Eucaristía, también en el servicio a los pobres, junto a muchos hermanos de la comunidad donde me encontraba en ese momento. Porque esa experiencia testimonial, diría martirial, de poner en juego la propia vida con fidelidad a Jesús, esa decisión de quedarnos en Jesús pase lo que pase, esa decisión de no limitar la presencia de Dios en nuestra vida. Creo que eso pudo haber sido un gran error. Limitar la presencia de Dios, pensar que podemos cuidarnos limitando la presencia de Dios. Eso no ha sido bueno para muchas personas y para muchas comunidades. La presencia de Dios no debe ser limitada nunca. No hay argumento que venga del Espíritu Santo que nos diga que hay que limitar la presencia de Dios cuando la persona está bien dispuesta y no está impedida a recibir esta gracia. Vivamos en la presencia de Dios. Hagamos que esta presencia de Dios crezca en nuestra vida y habrá gozo. Vivamos en el amor y la alegría será desbordante. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, vivamos en el amor de Dios y nuestra alegría será desbordante. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.
Que el querido San José, protector de la Iglesia, cuide de nuestras comunidades y cuide en cada uno de nosotros la alegría de la salvación. Que Dios los bendiga.